¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Gracias por continuar con su revista Acción 10 en la mañana. El día de hoy estaremos hablando en su segmento Debates y Soluciones acerca de la reacción del gobierno alrededor de los hechos acaecidos durante el fin de semana, luego que la UNAV llamara a una marcha y que fuese reprimida por la Policía Nacional, y cómo esta represión puede repercutir en el diálogo nacional. Ayer ya escuchábamos cómo la Alianza Cívica decía que el diálogo nacional y la mesa de negociación continuaban suspendidas hasta que el gobierno diera muestras de buena voluntad. Alrededor de estos temas estará con nosotros conversando Víctor Hugo Tinoco, político nicaragüense y ex canciller de la República Nicaragüense. Muy buenos días, don Víctor, gracias por recibirnos aquí en su casa, Acción 10 en la mañana. Si nos expresa cuáles son esos comentarios o análisis que ustedes podrían llegar alrededor de esta actuación que ha venido dando el gobierno de Nicaragua. Iniciamos, por ejemplo, el viernes pasado, cuando se anunció la liberación de una buena cantidad de presos políticos, y hay dos puntos interesantes alrededor de esto. Uno, una burla que se le hizo a los medios de comunicación y también a la población, que estaba a la expectativa de la salida de los reos al enviar un bus sin estos, y dos, el número de reos que fueron puestos en libertad o que se les cambió el régimen. Bueno, mira, creo que el gobierno ha estado actuando de una forma realmente insensible frente al sufrimiento y frente a las angustias que la población nicaragüense está atravesando. Es decir, anuncian que va a salir un núcleo importante, ¿verdad? Que va a salir un núcleo importante de presos, ¿verdad?, de secuestrados, y todo el mundo, la vez pasada habían salido 100, pues van a salir 170, hasta decían algunos, ¿verdad? Entonces la gente esperaba una cantidad considerable. Salieron con 50 secuestrados nada más liberados, lo cual es positivo, pero fue una burla no a lo que la oposición está demandando, a lo que el pueblo quiere, que los presos políticos salgan. Todo el mundo quiere que salgan los presos políticos, hasta dentro del mismo sandinismo quieren que salgan los presos políticos, ¿verdad? Entonces fue una burla. Además, el hecho de haber sacado un bus señuelo que sirvió solo para confundir a los periodistas y a la población, fue algo que te refleja que ahí hay algo que no es sano, que entre los Ortega Murillo hay una mentalidad y un concepto demasiado oscuro, demasiado sádico sobre cómo lidiar con el sufrimiento de la gente y de la población, ¿verdad? Porque ahí no jugaron con los periodistas nada más, que lo siguieron, jugaron con la población, que pensaban que ahí iban, además con la familia de ellos, ¿verdad? Entonces, eso te refleja que ellos están en una situación sumamente fregada en términos de seres humanos. No están actuando como verdaderos seres humanos que quieren a este pueblo y que quieren a este país. Después se dio la marcha, ¿verdad? Obviamente la Unidad Azul y Blanco había llamado a esta marcha. La Unidad Azul y Blanco es la fuerza fundamental que respalda a la Alianza Cívica. O sea, la Alianza Cívica está ahí negociando, ¿verdad? Porque detrás de ella está la Unidad Azul y Blanco, junto con otras fuerzas políticas y con otras fuerzas sociales y gremiales, ¿verdad? Que lo respaldan. Si no, estarían en el aire, pues solamente tendrían el respaldo del sector, de la parte empresarial de la Alianza Cívica. Entonces, la Alianza Cívica no pidió la marcha, la marcha la pide la Unidad Azul y Blanco, pero ¿qué sucede? El gobierno dice no prohibido, ¿verdad? No damos autorización, igual que no le habían dado antes al COSEP, igual que no le habían dado antes al CENID. Entonces el Azul y Blanco dijo vamos a salir. Ahora, la
El gobierno dice que no hay autorización y se vale de muchos artilugios en los que asegura, uno, que no están constituidos legalmente, también habrían dicho que no solicitaron permiso para esta marcha y por eso es que la prohíben. Además, también fue calificada como una noticia falsa. A pesar de esto, las personas pues se dedicaron o se decidieron salir a las calles. ¿Qué lectura se puede dar el hecho de que las personas, a pesar de que la Policía Nacional anunciara su prohibición y la calificara como una noticia falsa, hiciera caso omiso a este comunicado que leyó la Policía Nacional y aún así saliera a protestar? Y a pesar, Michelle, de que habían sacado a la policía y a sus fuerzas represivas y paramilitares desde la madrugada del día sábado y anduvieron paseándose por toda la ciudad. Eso lo que demuestra es que el pueblo ya perdió el miedo. El pueblo ya está harto de este gobierno que atropella, que vive mintiendo, que vive diciendo que las cosas están bien cuando todo el mundo siente que están mal y que van para peor, ¿verdad? Entonces la gente decidió salir y eso también dio la razón a la Unidad Azul y Blanco que decía no podemos seguir en nuestras casas, hay que salir porque es un derecho ciudadano. La Constitución dice que tenemos derecho a marchar. Y dice que conforme a la ley, y la ley dice que la policía lo que tiene que hacer es reglamentar cómo hace para que no hayan problemas de tránsito, para que no hayan problemas de seguridad de las personas, pero esa es una actitud, y la de ellos es prohibir porque prohíbo porque vos sos terrorista, prohíbo porque no es una organización, y ¿quién dice que solo una organización puede pedir permiso por una marcha? Pueden ser personas individuales, es decir, es el orteguismo impregnado a fondo en los tuétanos de los mandos policiales y en los tuétanos de doña Rosario y don Daniel, ¿verdad? Es ese orteguismo y ese autoritarismo que dice, no, yo digo no y no salen aunque esté violando la Constitución y esté violando las leyes. Ahora, y esto termina expresándose en la violencia que se vivió el sábado en contra de los manifestantes. Ahí terminaron de sacar todo el espíritu de los Ortega Murillo, el espíritu inhumano, el espíritu represivo, la forma violenta como reprimieron, porque no había ni salido la marcha, los grupos que se estaban empezando a juntar, cómo golpearon a los medios de comunicación o los persiguieron. Es decir, fue una cosa terrible y un acoso permanente el que se produjo en ese momento. Yo creo que Ortega perdió terriblemente el día sábado. Perdió porque la gente dice, pero ¿por qué reprimen así? ¿Por qué reprimen? ¿Verdad? Entonces, otra vez, esa esencia maligna, autoritaria de los Ortega Murillo, ¿verdad? De decir, no permito que nadie me levante la voz, no permito que nadie proteste contra mí, aunque esté en la Constitución y aunque esté en las leyes. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando. Ahora, además de la pérdida política y de credibilidad por parte del gobierno, ¿qué otras repercusiones podría tener estas expresiones de represión que se están viviendo desde el viernes? Mira, desde el viernes y todo lo que se dio el sábado, ¿verdad? Ortega, que había logrado ganar un poquito a nivel de la opinión pública internacional con la noticia de que había comenzado un diálogo en Nicaragua, estaba vendiendo eso. De repente la gente dice, pero este no deja salir una manifestación. Y le tira la policía y la represión de esa manera tan violenta y tan burda. Entonces, perdió todo lo que había logrado en esta primera etapa a nivel internacional, que es una de sus principales preocupaciones. Pero cómo engaña a la comunidad internacional para que la comunidad internacional no lo sancione y no lo presione. Entonces yo creo que perdió terriblemente, yo creo que ganó el pueblo nicaragüense, demostró que no tiene miedo, que aunque lo repriman puede salir y que va a seguir, como dijo la Unidad Azul y Blanco, en las calles, ¿verdad? Siempre y cuando lo consideren pertinente. Vamos a seguir respaldando el diálogo, buscando un diálogo de verdad, que dé salidas de verdad, porque hay diálogos de verdad y diálogos de mentira.
Vamos a seguir buscando un diálogo de verdad que resuelva el problema de fondo y vamos a seguir en las calles, porque ¿quién dice que hay contradicción entre ir a las calles y al diálogo? A propósito de eso, este lunes surgieron varios comunicados, uno por parte del gobierno y otro de la Alianza Cívica y de la UNAV. El primero del gobierno decía y criticaba precisamente el hecho de que en la manifestación estuvieron miembros de la Alianza Cívica, que también forma parte de esta mesa de negociación. En realidad, los miembros de la mesa de negociación deben, no deben, pueden, no pueden participar de manifestaciones públicas en rechazo al gobierno? Mira, el sueño más grande de los Ortega Murillo en este diálogo es lograr destruir la conexión entre los que están negociando la Alianza Cívica y las fuerzas políticas y sociales que los respaldan. Ellos quieren divorciar a la Alianza Cívica de esa fuerza, porque entonces la Alianza Cívica se queda huérfana y sin respaldo de nadie, y la alianza sin respaldo de nadie va a ser un corderito en las manos de un tigre que se lo va a estar comiendo. O sea, la Alianza Cívica no puede perder la sintonía, la comunicación, el respaldo de todos los que los están apoyando en este proceso de negociador, ¿verdad? Eso es clave. Entonces, Ortega quiere eso para debilitar a la Alianza Cívica. Por eso fue correcto que la Alianza Cívica fuera, pero no solo fuera a la marcha, pero no solo eso. ¿Quién dice que por estar en un diálogo dejas de ser ciudadano? Es decir, ¿que acaso Ortega Murillo está viendo a los de la Alianza Cívica como rehenes? No pueden ni hablar, no pueden ir a una manifestación. Ese es un esquema totalmente totalitario, concepto totalitario, dictatorial, peor que el somocismo, de lo que es un proceso de negociación y un proceso de búsqueda de la paz. Entonces, la Alianza Cívica no solo tenía el derecho, tenía la necesidad de estar ahí para que no se quiebre el soporte que tiene en la población y en la sociedad nicaragüense. Tenían que hacer presencia como ciudadanos nicaragüenses que son. A propósito de este llamado que hace la Alianza Cívica, ellos aseguraron el día lunes que continúan en un impasse en la mesa de negociación para la instalación del diálogo nacional, y esto porque según ellos esperan que se den muestras de buena voluntad por parte del gobierno, entre ellos la liberación precisamente de los presos políticos y también el derecho de las personas a manifestarse. Esta postura que está asumiendo la Alianza Cívica, que ha sido una postura constante durante este nuevo inicio del diálogo nacional, es la correcta. Ellos deben de continuar dando un espacio de tiempo considerable al gobierno para que recapacite. Mira, hay que estar claros que esta negociación, y para que la Alianza Cívica dentro de esa negociación pueda tener fuerza, la Alianza Cívica tiene que estar, repito, en sintonía con la población, con lo que la gente demanda, ¿verdad? No es que vas a hacer de manera irracional lo que diferentes opiniones dan en diferentes medios de comunicación, no, pero vos escuchás, oí y captás por dónde viene el sentimiento de la gente, por dónde viene la preocupación de la gente. La preocupación de la gente es, tienen que salir los presos porque esos presos no tienen ninguna culpa, todos esos juicios fueron montados, todo eso es pura mentira, ya lo dijo Rafael Solís, el más importante magistrado de este país que ha habido en los últimos 20 años, y lo digo así con toda claridad, por encima de su presidenta y cualquier otro. Entonces, han sido juicios montados, no son culpables, tienen que salir, pero además de eso, ¿por qué prohíben las manifestaciones? Si ese es un derecho ciudadano. Entonces, por eso es que la OEA no ha querido ser garante, te digo eso, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está el señor Rosadía en representación del secretario general, de testigo y oyendo qué es lo que está pasando. Pero la OEA no ha querido ser garante en un proceso donde se puedan estar negociando derechos humanos, libertades individuales, inaceptables. Eso va en contra de los principios de Naciones Unidas, en contra de los principios de la OEA, en contra de los principios de la Unión Europea.
Entonces, por eso es que a todo este proceso, la Alianza Cívica, a este proceso de excarcelación de los prisioneros, la Alianza Cívica le llamaba la prenegociación. Antes de que entremos a la negociación del problema de fondo, que es el problema democrático, ¿verdad? Resolvamos el problema inmediato, ¿verdad? Y lleguemos a algunos acuerdos. Y por eso no está aquí la OEA como garante. Y creo que en buena medida por eso también la Iglesia Católica no está ahí. Entonces hay que estar claro de eso. En un diálogo, para que sea verdadero, tiene que haber buena voluntad, pero la buena voluntad no se escribe en un papel y se firma. Tengo buena voluntad. No, tenés que demostrarlo. Ahora, estas primeras liberaciones o cambio de régimen de cárcel a casa por cárcel no son muestras de buena voluntad. El jueves pasado, cuando se reinició nuevamente el diálogo, se hablaba, José Palé, miembro de la Alianza Cívica, explicaba que iba a haber una especie de cronograma en donde iban a salir de a poco los presos políticos y que simplemente iba a haber un cambio de régimen. ¿Esto no es buena voluntad por parte del gobierno o no es suficiente para continuar en el diálogo? No es suficiente, es dudoso, Michelle, te digo por qué. Porque, como decía José Palé en eso que señalás, lo que se esperaba era que el gobierno presente, en todo caso, si no quieres sacarlos completamente libres, si no quiere anular los juicios ahorita, ¿verdad? Y quiere mandarlos a su casa solamente, bueno, eso sería un buen paso, pero para eso me tenés que dar un calendario. ¿Cuánto tiempo pensás pasar sacando presos? ¿Me vas a sacar 20 cada mes? ¿O 15? ¿O 100? Vamos a pasar meses y esto no aguanta más allá de marzo, te digo. Esto no aguanta más allá de marzo. Entonces, yo creo que una demostración de que no ha habido voluntad del gobierno es que, a pesar de que se les ha pedido que presenten un calendario de liberación, si ya están liberando, si ya liberaron a 160, ya le dieron casa por cárcel, pues, ¿verdad? A 160, ¿verdad? ¿Por qué no me haces el calendario de los otros? De tal manera que seguimos avanzando, eso me crea confianza en la población, le da tranquilidad a la gente, le da tranquilidad a los familiares de los presos, quita la angustia del pueblo nicaragüense, esa angustia que tanto alimenta este régimen, y entonces ahí es donde ve que ellos no están dando muestras firmes de confianza, de crear confianza. Por eso es que la Alianza Cívica ha dicho, bueno, necesitamos demostraciones de confianza. Hay tres cosas muy sencillas con que el gobierno lograría que se entre de inmediato al tema de fondo, que es el tema de las elecciones adelantadas y las elecciones libres. Tres cosas muy sencillas: sacar a los presos políticos, si querés, con un calendario, en mi opinión personal, si querés, con un calendario, pero ya un calendario acordado, donde vos sabes que en tal fecha van a salir tantos, ¿verdad? Y que en un periodo de tiempo X ya están todos libres, ¿verdad? Lo otro es dejar de reprimir la protesta cívica, porque eso es inaceptable. No se puede aceptar que ellos digan que no se puede hacer manifestación. Dicen que eso lo dijo uno de ellos abiertamente, que mientras hubiera diálogo no se puede hacer manifestación. Ese es un concepto totalmente antihumano, anticonstitucional, totalmente jalado de los cabellos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que entender que ese es el segundo paso básico del ambiente que tiene que crear el gobierno, es permitir las manifestaciones. Ellos están diciendo que no era mucha gente. Bueno, pues ahí déjenla, con mayor razón. ¿Por qué la reprimen? Es cierto que Ortega tiene miedo de que se le hagan manifestaciones muy grandes y que se le acerque mucho al Carmen. Eso es cierto, eso yo lo puedo entender inclusive desde el punto de vista humano para él. Ahí entraría la ¿verdad? Policía a regular el perímetro. Ahí es donde la policía puede regular los perímetros o decirle a los que van a hacer la manifestación, miren, por favor, les sugerimos que no lo hagan en esa zona, mejor porque no lo hacen en esta otra dirección, pero ese es otro tipo de actitud. No, que me digas que no pueden haber protestas de manera absoluta, porque eso es totalmente inconstitucional, eso es inconstitucional y es antiderechos humanos. Ahora, el gobierno podría estar queriendo ganar tiempo con estas largas que le da al tema de la liberación de los presos políticos, una vez que ellos habrían dicho ya que se iba a precisamente crear una especie de cronograma o de calendario de liberación de presos. Sí, mira,
Para entender esta negociación y el juego que está haciendo el gobierno y el planteamiento que hace la oposición representada ahí por los negociadores de la Alianza Cívica, Ortega va a esta negociación, ¿verdad? Que de alguna forma tiene un visto bueno de los norteamericanos, ¿verdad? De alguna forma del Vaticano también, eso hay que decirlo con claridad, si no la gente no entiende las cosas, ¿verdad? Pero Ortega va buscando cómo preservar en esa negociación el máximo posible de poder, del poder que él actualmente tiene, el poder total que él tiene de control de las instituciones, el poder económico total. Él va buscando cómo preservar al máximo eso, ¿no? Entonces, eso es entendible, eso es lógico, pues. Él va buscando cómo sacar el máximo provecho. Y la oposición, ¿qué es lo que va buscando? Lograr las cosas fundamentales que abran el camino de la solución pacífica y política a esta crisis en que nos tiene metidos Ortega a todos. Crisis política, económica y social, una crisis brutal la que hay en Nicaragua. Entonces, el camino va por, bueno, resolver los problemas más inmediatos de los presos, el derecho constitucional a manifestarse, el regreso de los organismos internacionales. Ese sería un gesto magnífico de doña Rosario y don Daniel, ¿verdad? Que le mandan las instrucciones a sus negociadores. ¿Por qué no van a poder dejar volver que vengan los del MECEN y los del GIEI, los organismos internacionales? Eso le va a dar tranquilidad y confianza a la gente. ¿O es que acaso piensan seguir reprimiendo o apuleando y malmatando a la gente? Entonces la gente dice, estos no tienen voluntad política. Entonces la oposición va a decir, hay que crear ese ambiente, está diciendo en su último comunicado de la Alianza Cívica, hay que crear ese ambiente, hay que dar muestras, hay que crear confianza, ¿verdad? Para que entremos al punto central. Adelantamos las elecciones para cuándo. Imposible llegar al 21. Y lo digo con toda la experiencia. No porque no quiera la oposición, porque el pueblo no lo va a permitir. Esto va a reventar mucho antes. Imposible llegar al 21, ¿verdad? Y cada vez más difícil se está volviendo con estas actitudes, ¿verdad? Aceptar o entender que puede haber un proceso electoral limpio donde Ortega todavía sigue gobernando. Mucha gente que creía que eso era posible o que cree que eso es posible, ahora empiezan a dudar. Ahora, ¿a Nicaragua le conviene que el presidente Daniel Ortega, tras este proceso de negociación, quede con cierta influencia en algunos poderes del Estado o en la misma Policía Nacional, como sucedió en los 90 cuando él decía y dijo públicamente que iba a gobernar desde abajo? Es que mira, yo creo que hay que estar claro de que aquella situación de cuando se hizo ese planteamiento a comienzos de los 90 es muy distinta de la de hoy. En aquel momento había habido una guerra y por eso se dio a las elecciones y se dio después la paz. Pero ahora no ha habido guerra y han habido entre 350 y 500 muertos. Y sin guerra, sin armas del otro lado. Igual que no habían armas el sábado. Y aún así se fueron a malmatar a la gente, ¿verdad? Por eso es que es reprochable y criminal la actitud de la policía y la actitud de los Ortega Murillo. Entonces, ellos ahora te plantean que van a ir a la negociación, pero te quieren mantener todas esas trabas. Ellos conserven un margen de poder, que era tu pregunta. ¿Qué márgenes de poder? Bueno, sobre la marcha se irá viendo. En esta negociación de ahorita no puedes pedir que se cambien todas las instituciones que están controladas por Ortega, porque no se terminaría nunca, ¿verdad? Pero vas a pedir que se cambie lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Adelantar las elecciones, que sean elecciones libres y que cambie el Consejo Supremo Electoral. Son las cosas clave. Ese es el paso fundamental antes de que se realicen las elecciones. Una vez realizadas las elecciones, vendrá todo el periodo de reconstrucción de la institucionalidad democrática de este país, la reconstrucción de la independencia de los poderes, de la independencia del Poder Judicial, de la independencia del Poder Legislativo, de la independencia
de los poderes pues básicos en relación a la presidencia y al ejecutivo. Pero no podemos buscar esa reconstrucción institucional cuando no hemos pasado todavía por la vía electoral y por la vía constitucional. Constitucionalmente está demostrado, es posible adelantar las elecciones y ponerlas en un plazo razonable para todos los nicaragüenses y para todas las partes. Uno de los temas que ha puesto en agenda y ha propuesto el gobierno nacional a través de la delegación es el tema de las sanciones, y pedía que la Alianza Cívica, junto obviamente con el gobierno, gestionar que se detengan las sanciones emitidas por Estados Unidos, las sanciones que probablemente el Parlamento Europeo está promoviendo y está pidiendo se apliquen al gobierno y a algunos de los funcionarios del gobierno. Esta solicitud o este tema que está dentro de la agenda del diálogo nacional, o que se pretende esté dentro del diálogo nacional, ¿es viable? ¿Es la Alianza Cívica, es la mesa de negociación quien puede gestionar ante estos organismos internacionales el cese a este tipo de sanciones? Mira, en mi opinión eso es viable en el entendido de que las sanciones internacionales no son al pueblo de Nicaragua. Las sanciones internacionales son al gobierno de Ortega, porque está echando preso a medio mundo, matando a medio mundo, violando los derechos de todo mundo, ¿verdad? Y destruyendo la economía de este país. Entonces, una vez que Ortega haya aceptado efectivamente adelantar las elecciones con una fecha próxima, razonable, ¿verdad?, que tendrán que negociar ahí, los que están en la mesa de negociación, y una vez que haya aceptado los cambios en el Consejo Electoral, yo no veo por qué va a ser difícil para la oposición que se suspendan algunas de esas sanciones, ¿verdad?, que afectan a la sociedad nicaragüense en su conjunto, aunque el culpable de esas sanciones sea Daniel Ortega. Pero eso es posible sí y solo si ya Ortega aceptó adelantar elecciones. Antes la alianza no debe ceder ante esta petición hecha por el gobierno. Imposible, porque conociendo como conocemos a Ortega y ahora los Ortega Murillo, ¿verdad? Eso significa que le quitan las sanciones y siguen campantes, no al 21, siguen haciendo barbaridades más allá del 21, que es algo que yo insisto mucho. Miren, si no logramos adelantar las elecciones pronto, no hay elecciones en el 21. Es imposible que hayan elecciones libres en el 21. Este país se va a descomponer, ¿verdad? Y nos va a llevar a la vía de la violencia a todos. Y yo creo que ahí el pueblo pierde muchísimo, pierde inmensamente. Pero los Ortega Murillo son de los que más pierden, son de los que más capital tienen, son de los que más poder tienen. ¿Me explico? Entonces, yo creo que Ortega tiene que pensar mucho eso, y por eso, en buena medida, está en el diálogo, como te decía al principio, buscando una negociación donde él trate de sacar el máximo provecho posible. La oposición es la que tiene que ir en comunicación con su base social, en comunicación con el respaldo que tiene, como digo, en la unidad azul y blanco, en las fuerzas políticas, en las fuerzas sociales, en los estudiantes, en los campesinos, pero en sintonía con todos los sectores, ir haciendo las medidas, los pasos y las concesiones que hay que hacer. ¿Se puede tener fe y esperanza en esta mesa de negociación y en el diálogo nacional para salir de la crisis, don Víctor? Mira, yo creo que por parte de la oposición, ¿verdad?, aunque personalmente no me gusta la composición del grupo negociador, porque es demasiado grande el peso ahí de 3 representantes del sector económico, del sector empresarial, ¿verdad? Personalmente no me gusta, pero no me preocupa demasiado, te soy franco, no me preocupa demasiado, porque yo pienso que toda esa gente, los 6 que están negociando, quieren lo mismo. Quieren que en Nicaragua vuelva la democracia. Quieren que en Nicaragua hayan elecciones adelantadas. Quieren que en Nicaragua salgamos de este problema lo más pronto posible por la vía de elecciones. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, no me preocupa mucho. Creo que por la parte de la oposición sí hay condiciones para encontrar una salida. Ahora, yo lo que siento es que Ortega no está listo todavía para entender que tiene que montarse en este tren, ¿verdad?,
que lo está dejando, porque si no después va a ser una cuestión mucho más incontrolable, muchísimas más sanciones internacionales, mucho más rebelión de la gente, y yo no sé dónde va a terminar Ortega, porque no sé cómo va a terminar su relación, inclusive con el resto del sandinismo que está siendo afectado, ¿verdad? Y con el resto de la sociedad que está siendo afectada, y con los miembros del ejército que están siendo afectados, y un montón de gente, pues. ¿Se podría a largo plazo irle dando la espalda sus propios seguidores al gobierno? ¿Le podrían ir dando la espalda al gobierno si continúa dando largas y se continúan dando este tipo de sanciones y de repercusiones económicas? Mira, es que yo creo que a estas alturas se puede afirmar categóricamente, ¿verdad?, que si bien el sandinismo en general sigue teniendo aproximadamente entre un 25% de respaldo, alrededor de un 25% de respaldo, el sandinismo en general, los Ortega Murillo tienen un respaldo mínimo. El respaldo de los Ortega Murillo es totalmente elemental y es totalmente esencial, o sea, no se compara con el peso mismo del sandinismo. Ellos también tendrían que estar poniendo de su parte para el diálogo, para que el diálogo se lleve a cabo no, claro. y concluya rápido Claro, antes de abril. claro. Pero en abril se cumple un año. Claro, no, yo creo que las fuerzas y los sectores que están dentro del Frente Sandinista tienen que presionar a los Ortega Murillo para que encuentren una salida. Y porque Ortega va aparentemente en un camino que es el mismo camino de Somoza, que fue Somoza se fue al abismo y se llevó con él a su partido y a todos sus seguidores, ¿verdad? Y entonces Ortega va por el mismo camino. Entonces creo que el sandinismo lo puede presionar para que no se desaproveche esta oportunidad y ellos realmente estén dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer, ¿verdad?, que son esenciales: respetar a la gente, respetar la ley, la Constitución, ¿verdad?, sacar a los presos políticos, permitir las manifestaciones, permitir que vuelvan los organismos de derechos humanos y adelantar las elecciones y los cambios correspondientes en el Consejo Supremo Electoral. ¿Cuánto puede y debe esperar la Alianza Cívica de muestras de buena voluntad el gobierno? Es decir, ¿cuándo la Alianza Cívica puede estar esperando a que empiecen a liberar? ¿Van a esperar cuántos días más? Bueno, mira, yo creo que los tiempos, o sea, la comunidad internacional no espera, y el pueblo nicaragüense está desesperado también. No espera mucho, ¿verdad? Yo creo que los tiempos, estamos hablando ellos hablaron de 28 de marzo, pero estamos hablando de marzo y máximo unas semanas más, que no deberían de pasar de Semana Santa, si no esta cosa se descompone, ¿verdad? Y se sale de control, y quién sabe hasta cuándo, si ellos quisieran volver a un diálogo, ya no es posible, ¿verdad? Y ya la situación se descompuso y se descontroló en el país, así que yo espero que esto pueda dar sus frutos en lo que queda de este mes, y máximo, si se traza, unas pocas semanas más, pero esto no da para mucho, ni por la impaciencia, desesperación de la gente que cada vez tiende a crecer. Es terrible, te digo, mira, ahorita lo que le ha caído a la población, ¿verdad?, que le cayó a la población: impuestos más altos, luz más alta, gasolina más alta, la canasta básica más alta y el salario congelado. Maravillosos sindicatos estos, dirigentes sindicales que dicen que está bien que se congele el salario, pero es lo que te digo, ¿verdad? Eso es parte de las deformaciones que construyó el orteguismo, haber hecho de los sindicatos una cosa, un apéndice de ellos. Entonces es lastimoso. Todo eso habrá que el sandinismo lo tendrá que ir reconstruyendo más adelante. Perfecto, muchísimas gracias, don Víctor Hugo, por brindarnos esta entrevista para su segmento Debates y Soluciones aquí en la revista Acción 10 en la mañana. De esta manera hacemos una pausa comercial.